el adiós a Jacob y José. Fe, esperanza y consuelo. Ese va a ser el subtítulo. Fe, esperanza y consuelo, subtítulo. Pero el adiós a Jacob y José. Y quiero leer para introducirnos el capítulo 49 de Génesis 28 al 33, en donde habla de los últimos minutos, los últimos momentos de la vida de Jacob. Dice el título: Muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición lo bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de su cultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac, y a Rebeca su mujer, allí también sepulté a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Gad. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Señor, abrimos nuestro corazón. Así como tenemos abierto tu palabra, te pedimos que tú estés también abriendo nuestro corazón para que tú nos puedas hablar. Busque mis labios y que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino guíalos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda estrofa del coro que recién cantamos, me encanta ese coro. Desde pequeño le estuve cantando a mis hijos porque creo que ese coro tiene muchísima enseñanza para salvación y también de esperanza. La segunda estrofa dice: yo sé que yo sé que un día el río cruzaré y con el dolor batallaré. ¿Saben a qué se refiere esto? Cruzar el río. Y allá veré gloriosas luces y veré al Rey. Eso es esperanza. Algunos mueren en las películas, ¿no? Hollywood muestra así, algunos mueren como héroes, todo. También en la historia leemos cómo algunos personajes mueren como héroes y otros mueren como villanos. Pero nosotros como cristianos sabemos que algunos mueren en el Señor y algunos mueren sin el Señor. Hay solamente dos opciones y son las más importantes, no como héroe, como villano, sino en el Señor y sin el Señor. Hemos hablado ya de muerte, nosotros hemos tocado ese tema en otros temas atrás, de la muerte de Sara, ¿se acuerdan? La muerte de Abraham, de Isaac, y cómo ellos murieron en fe. Pero de la muerte de estos dos patriarcas, Jacob y José, es donde la primera vez y muy pocas veces la Biblia se detiene a dar detalles del momento de la muerte. Porque Abraham dice que entregó su espíritu, de Sara también, y algunos dicen simplemente murió, cuando ven en el principio de Génesis, y murió con tantos años, eso nomás dice. Pero con Jacob vamos a ver que él, y José también, hay algunos detalles en su muerte que precisamente apuntan a la fe, a la esperanza y al consuelo. Y quiero el primer punto, entonces, ya entrar directamente a la muerte de Jacob, el comienzo de Israel. Tal vez piensen, bueno, que tiene que ver justo cuando muere Jacob comienza Israel. No es así, sino que Jacob es Israel. Lo que sí quiero dar con este subtítulo, este título de esta parte es que cuando muere Jacob, a partir de ahí ya no es más un patriarca, sino que ya son las 12 tribus que conforman una nación y que ahora tienen que mantenerse unidos. Ahora la vida cambia, ya no están más bajo la protección o la guía de su padre, sino que aparece una nación que tiene un objetivo en común o un llamado en común y que hay algo que los tiene que unir o los va a unir para que se mantengan juntos.
Por eso, cuando muere Jacob, yo digo, comienza Israel, metafóricamente hablando. Ahora, no sé si les llamó la atención, yo estuve estudiando y leyendo y releyendo y meditando en esto, cómo Jacob enfrenta la muerte. Si no estaría la palabra de que se fue o se fue reunido con su padre, podríamos decir que él estaba preparándose para un viaje. Tal vez hasta sus nietos, bisnietos, se estaban preguntando, abuelo, ¿dónde te vas? ¿Por qué te estás preparando tanto? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? ¿Otra vez vamos a salir de acá? ¿Vamos a viajar? O como la firma de un contrato, o como un acuerdo. O sea, él estaba preparándose para un momento especial. No parece que estaba preparándose para morir. ¿Cómo se puede llegar a esto? O ese Jacob que al principio parecía que tenía poca fe, o nada, que podía arrasar con todo, según él creía, hacer lo que él quisiera, robarle la primogenitura a su hermano, la bendición a su padre, ir, negociar con un suegro para conseguir una esposa, y todo eso fue cambiando. Y él comenzó, él aprendió durante su vida cómo confiar en ese Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo se le reveló y Dios mismo le fue enseñando. ¿Se acuerdan? Las nueve lecciones de la vida espiritual de Jacob. En la vida espiritual de Jacob, él fue aprendiendo para estar preparado para este momento. Él no le nació de la noche a la mañana. No fue un pastor a prepararle para que él pueda morir. Con fe, esperanza. Con fe y esperanza. Es probable que para dar esa profecía a sus hijos y dar todas estas instrucciones que recién leímos, que es lo que pidió de ser enterrado en Canaán y todo eso, Dios mismo le dio esas últimas fuerzas por la manera que él después se encoge y muere, ¿no? Es una fuerza sobrenatural que recibe para dar esas últimas palabras, porque Dios estaba con él en todo momento, como estuvo también antes con él. Ese momento de hablar, ven que él les dice, quiero que me sepulten allá, en Canaán. ¿Qué es lo que significaba en ese momento? Tengo fe, lo que Dios le prometió a Abraham, le prometió a Isaac, me prometió a mí. Esa tierra es nuestra, de nuestros hijos, de una nación que Dios iba a formar a través de Abraham. Y que lo más lindo ver esto, ¿no? Cuando él al 33 que dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, ¿no? Terminó su bolso, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Él como que se acomodó, como nos acomodamos para dormir. Da la sensación esa, ¿no? Si lo leemos, si lo releemos, eso se acostó para descansar. Se acomodó en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entregó libremente su espíritu en las manos de Dios, el Creador, y fue reunido con su pueblo. De esa manera nosotros, o el pueblo de Dios, tranquilamente puede llegar a ese momento de entregar su espíritu, porque va a ir donde está el pueblo de Dios. Ahora, si seguimos adelante, para no detenernos mucho en la muerte de Jacob, dice que en el capítulo 50, el último capítulo de Génesis, dice, José entonces se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. El sepelio es de acuerdo a las posibilidades. José no iba a hacer menos por el sepelio de su padre, demostrar el cariño de su padre, de lo que él podría hacer. Él tenía los mejores médicos a disposición y ellos fueron los que prepararon el cuerpo de Jacob. Dice que lo embalsamaron. Esa era la costumbre
en Egipto. No vamos a entrar en esos detalles, ustedes seguramente habrán visto varios documentales de cómo hacían los egipcios y por qué lo hacían, porque creían en el más allá a su manera y de que había una vida, de que esos muertos estaban yendo, en realidad estaban viviendo en otra dimensión. Y dice que duró 70 días, 40 días para preparar el cuerpo, 40 días para embalsamarlo y otros 30 para llorarlo después. O sea, sumaban 70 días. No quiero entrar en comparaciones, pero sé que años atrás hasta 3 días duraba el sepelio. Y hoy prácticamente en el día ya está la despedida. Bueno, la pandemia ha cambiado muchas cosas, eso fue en horas, se despedían los jóvenes. Pero como que estamos tan apurados que no nos damos el tiempo de la despedida y creo que tenía una razón. Yo no digo que sea mejor, no lo vamos a poner. El tiempo que se tomaron para despedir a ese familiar. Y también ellos tenían más tiempo, alguien va a decir. Cuerpo, ya no era más el espíritu. Jacob no estaba más ahí, era el cuerpo. Por eso le prepararon ahí. Después de eso dice que, no lo voy a leer, usted lo puede. Inquiete vuestro corazón. Ahí es el problema. Ahora, no se desesperen. Vemos la diferencia cuando se va a una persona. Se puede ver. Pero en el caso de un creyente, no debería ser así. Se puede llorar, y José lo hace, para despedir, sentir la ausencia. No es pecaminoso sentir pérdida y respetar el recuerdo llorando por los que se fueron. La gracia de Dios, la salvación, no destruye los sentimientos naturales. No somos ahora de piedra y no sentimos nada. Pero sí, no desesperamos, como dice Pablo. Despedido ya Jacob, vemos que los hermanos de José aparecen otra vez en escena. 15 al 21, no lo voy a leer todo.
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Error. Los hermanos pensaron que ahora que no está más papá, que es el que nos mantenía unidos, nos mantenía en armonía, ahora se fue papá y seguramente José ahora va a agarrar y nos va a meter a todos en la cárcel. Nos va a hacer juicio con lo que nosotros le hicimos. José nunca cambió. Su piedad siguió demostrándose incluso en la manera en que él les da la seguridad más adelante que dice, no temáis en el 19, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículos 19 y 20. Aunque los hermanos de José vienen humillados y dice acá que se arrodillaron, se cumplió de nuevo su sueño. No, él no estaba soñando que ellos se arrodillen, sino el sueño que él tuvo. ¿Sí? Y ellos le dicen, en el versículo 17 dice, por el Dios de Jacob, en el nombre de Dios de Jacob, venimos ante ti, perdónanos. Y dice que José se puso triste, se puso mal. Dice, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Por qué me están pidiendo eso si yo ya les perdoné? Ahora, todo esto ya habíamos estudiado anteriormente, solamente quiero recordar, ¿no? Ya vimos esto anteriormente, que cómo José reacciona cuando los hermanos le habían vendido y después que él se reconcilia con ellos, cómo él les perdona y dice que Dios usó, como dice acá, lo encaminó a bien. Él dice, no me teman a mí, temanle a Dios. Indirectamente le está diciendo eso. Dios lo permitió, así que Dios puede, así como trató en mí, ustedes también, Dios trata en ustedes. ¿Cómo fue esa? ¿Por qué tuvo José esa capacidad de perdonar? Porque él vio a Dios obrando en todo lo que le estaba sucediendo alrededor. Así también nosotros tenemos que aprender que todo lo que sucede, cuando alguien nos critica, qué difícil, ¿no? Ver a Dios obrando cuando alguien nos critica, ¿se imaginan? Cuando alguien dice algo para herirnos, cuando alguien nos ataca, si vamos según lo que José dice, todo esto es, y lo que dice la Biblia, todo esto es para nuestro bien, Romanos 8:28. José pudo perdonar porque vio en sus hermanos como instrumentos en la mano de Dios para traer un resultado único. Dios tenía un propósito, Dios usó herramientas y él estaba en el medio del taller de Dios. Y por eso ya vemos también cómo fue la vida de José. Desde el principio él demostró fe. ¿Se acuerdan? Desde pequeño, desde que era un muchacho, demostró fe. Por eso el último punto de este tema, de este Génesis, del capítulo 50, es fe hasta la muerte. Él no fue como Jacob, que fue creciendo en fe. José siempre lo vemos leyendo, dijimos que no se mencionan cosas negativas en su vida. No quiere decir que no haya pecado, pero no se menciona en la Biblia. Fe hasta la muerte, 24 al 26 de Génesis 50, leemos esto ahora. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte de José y de Jacob? Hay algunos detalles, no vamos a entrar en todos los detalles, pero vemos primero que él da mandamientos también. Segundo, que él muere en esperanza, fe y esperanza.
fe de que Dios un día va a cumplir su palabra, esperanza de que todo esto, lo que Dios dijo, lo va a cumplir, confianza en Dios. Ahora, el entierro no es en Canaán. Ay, podríamos decir, este no tenía fe. ¿Eso? No. Hubiera sido bastante complicado y los egipcios no hubieran permitido, porque se acuerdan que José para ellos hasta le dijeron Salvador, o entre otras palabras, ¿no? Que él salvó de la muerte a todo Egipto y a mucha gente alrededor. Dios lo usó en realidad, no fue él, sino Dios a través de José. Los egipcios no hubieran permitido que se agarren el cuerpo de José y se lo lleven a Canaán, porque para ellos él era muy importante. Pero ahí hay un detalle que José sí puede entrar y dar un mandamiento, decir, guárdenme en un lugar así a mano. No dice así, pero dice, si atendemos a lo que él dice, Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, déjenme a mano, entiérrenme en un lugar donde puedan ir fácilmente a llevar mi ataúd, porque quiero que me lleven a Canaán. ¿Se acuerdan si se cumplió eso? ¿Sí? Llevaron después. Entre todas las cosas que se llevaron de Egipto, llevaron el cuerpo de José. Los huesitos. Los huesos, lo que quedaba de José, 400 o menos de 400 años después, porque ella tenía 110. Dice que en Hebreos 11:22 que eso demostró su fe. Dice que dio mandamiento acerca de sus huesos, que luego los hijos de Israel cumplieron. Él esperaba el día glorioso cuando la tierra de Canaán sería su tierra, la tierra de sus descendientes. Lo vivía de tal manera, lo tenía tan presente que aunque fuesen 400 años después, esa es mi tierra. ¿Qué fe podemos ver en la vida de José? Lo que vimos también en Jacob. Yo no estoy acá, no me voy a quedar en Egipto. Mi tierra es otro lugar, es Canaán. Voy a Canaán. El río cruzaré. Con el dolor batallaré, pero del otro lado veré las luces gloriosas. Él dio mandamiento acerca de sus huesos por su fe que él tenía en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Y eso mostró la fe, la esperanza y el consuelo que podía dejar a sus seres queridos cuando él se estaba yendo. Y así mantenía viva la expectativa también de irse. Porque imagínense los padres contando a los hijos, a los nietos, o sea, la tumba de José, ahí él dio mandamiento de que cuando nos vayamos, o sea, si yo no estoy más y ustedes se van, acuérdense de llevar a José, pues si no, ¿cómo de otra manera se llevaron a José? Esto fue pasándose y era una expectativa que todos tenían. Algún día nos vamos a ir, todos nos vamos a ir, Dios dijo que nos vamos a ir de acá. Dejó ese legado a sus hijos, a sus nietos. Como dije, José empezó temprano su carrera de fe. Es dichoso empezar temprano y terminarla bien y firme, y seguir firme hasta el final, como José. Nosotros también podemos de esta manera seguir nuestra carrera, seguir firme hasta el final. Cuando los dolores de la muerte lleguen, si hemos confiado en quien confió Jacob, en quien confió José, en quien confió Pedro, Pablo. Pablo dijo, yo ya en realidad me quisiera ir porque sé que allá es muchísimo mejor. Hablaba también como un trámite. Me voy. Pero me quedaré a causa de vosotros, dijo Pablo. Si nosotros podemos confiar en ese mismo Dios, si nosotros confiamos en el mismo Dios, vamos a poder decir con el Salmo 73, si lo busco, si lo quieren también acompañar, Salmo 73, 26, dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es el Dios
es Dios para siempre. Dice que Lutero, al morir, no estamos idolatrando a Lutero, pero ustedes saben quién fue para la iglesia o para los creyentes, cómo él se enfrentó a toda una iglesia, a todo un ejército, podemos decir, para defender la verdad del Evangelio, y introdujo la reforma dentro de la iglesia. Y cuando murió, él recitaba este versículo. Y después decía, como también en el Salmo, no me acuerdo cuál es el que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, lo que Jesús dijo. Y así murió, sin miedo, sin dudar, tranquilo, mi roca. ¿Cómo podemos llegar al punto, a la hora, al tiempo de nuestra vida de esa manera? Tenemos que recordar que el tiempo no lo sabemos nosotros. Nosotros podemos prepararnos para un viaje, podemos decidir de cierto modo qué carrera estudiar y cuándo comenzar a estudiar, qué trabajar y cuándo cambiar de trabajo, cuándo casarnos hasta cierto punto. Pero el día de la hora de nuestra muerte, el día y la hora de nuestra muerte nosotros no decidimos. Pero ¿cómo podemos llegar y estar preparados? Eso no quiere decir que los jóvenes no deberían estar preparados para morir. José estaba desde joven en fe. Los jóvenes, los chicos también pueden estar preparados. ¿Y cómo puede ser de esa manera? Tomemos el ejemplo de José, solamente en el ejemplo de José. Permitir al Espíritu Santo que obre en nuestro carácter. José tenía un carácter especial y él permitió que Dios lo lleve de esa manera. Lo vendieron, perdonó, lo maltrataron, tuvo que ir a la cárcel injustamente, lo acusaron falsamente, todo eso, pero él siguió confiando en Dios. Permitir que Dios cambie y renueve y nos vaya cambiando a semejanza de Cristo es una manera de llegar a morir así. Segundo lugar, podríamos decir, utilizar bien la autoridad sabiamente, como padres, como maestros, como empleadores, o la autoridad que a cada uno tenga, usarlo sabiamente. José fue muy sabio en la manera de cumplir con su trabajo. En tercer lugar, él administró con toda honestidad. Él no tenía ningún remordimiento que tener porque él hizo algún fraude, porque alguien le podía haber acusado de algún fraude. Él siempre fue justo. Él siempre obró con toda honestidad. Cuarto lugar, servir a otros. José sirvió a su padre, José sirvió a Potifar, después sirvió ¿dónde más? En la cárcel. Sí, bueno, acá yo no voy a servir a nadie, acá estamos todos igual. Él empezó a servir en la cárcel. ¿Se acuerdan que, pensemos, no es el lugar donde estemos que tenemos que buscar en qué servir? O sea, llegar, bueno, acá yo no necesito servir. En cualquier lugar, en mi casa, en el colectivo, en mi trabajo, en la escuela, en todo lugar debemos estar preparados, listos para servir. Y uno de los más importantes, perdonar con toda gracia. José perdonó, él sabía perdonar, él había aprendido a perdonar y eso hizo de que él pueda vivir y morir en paz de la manera que murió. Aquí queremos tener una pequeña aplicación de todo esto. Y quiero llevarles un poquito ahora al Nuevo Testamento y a contestar una pregunta: ¿cómo encontrar consuelo y esperanza? ¿Cómo encontrar consuelo y esperanza en el momento de mayor dolor? El momento donde llegue el final de nuestras vidas. Según la Biblia, o según lo que podemos leer, sobre el tema de la vida después de la muerte, o el consuelo que podemos tener los creyentes, lo podemos en las palabras de Jesús. Segundo, en la vida de Jesús. Es el único lugar donde podemos encontrar consuelo para la vida o para después de que partimos.
¿Saben cuál es el capítulo más preferido? De por lo menos, leí una encuesta en Estados Unidos, se hizo una encuesta de cuál es el capítulo preferido. ¿Cuál creen ustedes que es el capítulo preferido para los que fueron encuestados? ¿Capítulo 13 de 1 Corintios? ¿Creen que es ese? Sí, puede ser, sí. ¿Puede ser? No, no fue. 1 Corintios 15, dos capítulos más adelante, donde Pablo hable de que Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar la esperanza. No, tampoco. Capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Por eso vamos a capítulo 14, que puede acompañarme, quiere acompañarme. Vamos a leer algunos versículos un poco antes, del 13 también, pero el capítulo 14. El capítulo 14, ¿por qué? Porque lo que nos da consuelo y esperanza son las palabras de Jesús y el ejemplo de Jesús. No solo las palabras, sino el ejemplo. Lo que me da esperanza. Ustedes saben, cuando ocurre todo Juan en realidad toma la mitad de su libro para hablar de los últimos 7 días de Jesús. Y como 7 u 8 capítulos, 6, 7, no me acuerdo bien, para hablar de la última noche de Jesús, o las últimas 24 horas de Jesús. Entonces, en Juan podemos encontrar la autoridad del consuelo. Entonces, la última noche él estaba hablando con sus discípulos, y entre una de las cosas que lavó los pies de los discípulos. Cuando llega por ahí en el versículo 21 del 13, capítulo 13, él dice: habiendo dicho estas cosas, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús se conmovió, o sea, imagínense hablando, lavando, todo con toda autoridad, como él venía enseñándoles a sus discípulos así íntimamente. Estaba el grupo, no sabemos si había muchos más, pero los 12 discípulos estaban seguros ahí, en la cena íntima, la última cena. Entonces, en un momento él se pone triste, se conmueve. Y los discípulos empiezan a mirar y preguntarse: ¿y ahora qué? El Señor se está poniendo triste, se conmueve. Y ahí él declara esto: que alguien de ustedes me va a entregar. Ahí, como en el Salmo 41:9 dice: mi íntimo dispuso contra mí, o se dispuso contra mí. Esa situación le pone a Jesús en ese estado de conmoverse en el espíritu, de cambiar su forma, si su espíritu se mueve, seguramente sus semblantes. Él estaba demostrando el dolor que estaba sintiendo porque uno de los suyos ahí cercanos, por más que él lo eligió sabemos que él fue desde el principio ya Jesús sabía quién le iba a entregar, pero él se pone mal. Pero así, rapidito, salteamos todo esto. Jesús moja el pan y todo eso, como se descubre quién es, y después dice que Judas se va, y los demás ni entienden las instrucciones que Jesús le da: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Todo eso, Jesús empieza en el versículo 33 a decir: hijitos, ahora él quedaron sin Judas. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Me voy. Y dijimos que Jacob como que estaba preparando para ir de viaje. Jesús da la misma impresión. Incluso cuando a veces alguien muere, fallece, decimos: se ha ido, ¿no? Se dice, se ha ido. Se fue de viaje. Se fue a otro lugar. Y Jesús dice eso: me voy. Y después vienen los 2 versículos de lo que tal vez, o no sé si de mayores sermones hemos oído, o por lo menos los hemos escuchado y los repetimos de memoria: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, ¿sí? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros.
nuevo mandamiento. Pero lo que llama la atención es el versículo 36. ¿Qué dijo Simón? Señor, ¿a dónde vas? Yo no me había puesto a pensar en esto. Parece que Pedro ni escuchó lo que Jesús dijo. Bueno, ahora yo me voy, ustedes deben amarse uno a otro para que todos puedan ver que son mis discípulos. Y Pedro ni se dio por, como que se desconectó y quedó pensando, Señor, ¿te vas? ¿A dónde te vas? Le dice. Apenas Jesús para de hablar, dice, Señor, ¿a dónde te vas? Un paréntesis hago, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes o sienten ustedes cuando están hablando de un tema importante y lo que Jesús está queriendo que ustedes hagan, ustedes deben amarse? De repente alguien dice, ¿vieron el pajarito que está cantando afuera? Bueno, pasa a veces, ¿no? Una interrupción así. Bueno, en este caso no fue tan fuera de contexto. Pedro le dice, para un poquito, después hablanos de esto, de quién es después te voy a pedir que me expliques, pero ahora, ¿a dónde vas, Señor? Señor, ¿no me pediste que te siga? Me dijo, sígueme, ¿se acuerdan? Sígueme. Y te he seguido en la barca, caminé sobre el mar. Señor, te seguí cuando resucitaste a la hija de Jairo. Gracias. Te acompañé al monte de la transfiguración y ahora me estás diciendo que te vas y yo no te puedo seguir. ¿Por qué no te puedo seguir, Señor? Si te prometí seguirte hasta la muerte. ¿A dónde te vas? Bueno, Jesús le explica a Pedro ahí que en el versículo 38, ¿no? Que me vas a negar. Pero ¿por qué Jesús le dice de esta manera? Le está explicando que él tiene todavía algo para Pedro, que todavía en ese momento, diciendo de que ese trámite de irse es la muerte y que Pedro todavía no iba a morir. Simplemente, si lo vemos desde ese punto de vista, no juzgaríamos tanto a Pedro y lo que le sucedió. Cuando decimos se ha ido, como dije recién, es el momento de la partida hacia la eternidad. Y Jesús le estaba preparando ahora a los suyos. Y yo creo que ahora sí ya estaban un poquito entendiendo de qué se trata. No del todo, porque después Tomás empieza a preguntar, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Después alguien sale, Felipe, dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Pero yo creo que Pedro ya estaba entendiendo. ¿Qué le dice a los discípulos? Porque ellos estaban de una manera inquietos. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esa palabra turbar es inquietarse, agitarse. Se puede decir un agua que está, ven cuando vamos al río, habrán escuchado algún pescador, dice el río está picado. ¿Está? Eso no, está peligroso. Eso es turbado, o sea que no tiene control, fuera de control. Parece que los discípulos empezaron a estar fuera de control con esa frase de Jesús. Entonces Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, no había judío que no creía en Dios. Crean también en mí. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque él estaba ahora preparando, consolando, y le va a decir algo tan importante que queremos llevarnos hoy a nuestra casa.